Hay algo que el universo te está ocultando. No de manera abstracta, no en el sentido filosófico de que hay preguntas sin respuesta. De manera literal y física. El 27% de toda la masa del universo está compuesta por algo que no puedes ver, que no puedes tocar, que ningún instrumento diseñado para detectar luz en cualquiera de sus formas puede registrar. Algo que atraviesa tu cuerpo ahora mismo, en este preciso momento, a razón de millones de partículas por centímetro cuadrado por segundo, sin dejar ninguna huella. No lo sabes porque no lo sientes. Pero está ahí. Y hay un lugar en el mundo donde los físicos están intentando abrirle una puerta. A 100 metros bajo tierra, en la frontera entre Suiza y Francia, hay un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia. Dentro de ese túnel hay el instrumento más complejo que la humanidad ha construido jamás. El Gran Colisionador de Hadrones. El LHC. Y dentro de ese instrumento, en este momento, están ocurriendo algo que cambia completamente lo que creíamos saber sobre lo que puede hacer el LHC. No está creando agujeros negros. No está abriendo agujeros de gusano. Está haciendo algo más sutil, más difícil de imaginar y potencialmente más importante. Está usando la partícula más especial que existe en el universo, el bosón de Higgs, como una llave para abrir el portal hacia el sector oscuro. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es el sector oscuro. ¿Por qué el bosón de Higgs es la única partícula conocida que podría actuar como puerta entre nuestro universo y ese sector invisible? ¿Y por qué los experimentos que el LHC está haciendo ahora mismo son los más importantes de la historia de la física de partículas desde el propio descubrimiento del Higgs? Al final, vas a entender por qué el universo que ves a tu alrededor es apenas la superficie de algo mucho más profundo. Y por qué la respuesta a qué es esa profundidad puede estar escondida en las colisiones de dos protones a una fracción de la velocidad de la luz bajo las montañas del Jura. Solo lo esencial. El modelo estándar de la física de partículas es la teoría más precisa y más verificada que la humanidad ha construido jamás. Describe todas las partículas fundamentales conocidas y todas las fuerzas conocidas, excepto la gravedad, con una precisión que en algunos casos supera una parte en 10.000 millones. Es extraordinario. Y tiene un problema enorme. No describe el 27% de la masa del universo. La materia oscura existe. Sabemos que existe por sus efectos gravitatorios, pero no aparece en el modelo estándar. No tiene partícula asignada. No tiene mecanismo de detección previsto. El modelo estándar, la teoría más exitosa de la historia de la ciencia, es incompleto. Y el LHC fue construido, en parte, para encontrar la física que hay más allá de él. Esa física podría estar en el sector oscuro. Imagina que llevas décadas construyendo el mapa más detallado del mundo. Cada montaña, cada río, cada ciudad, cada carretera, cada edificio. Es el mapa más preciso que ha existido jamás. Y un día alguien te dice, por cierto, ese mapa que has hecho con tanto cuidado solo representa el 5% del territorio real. El otro 95% no está en el mapa. No porque no hayas tenido tiempo de cartografiarlo, sino porque es invisible para todos los instrumentos que usas para hacer mapas. Eso es exactamente la situación del modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar describe la materia en términos de partículas fundamentales, los quarks, que son los componentes de los protones y neutrones. Hay 6 tipos de quarks: arriba, abajo, extraño, encantado, fondo y cima. Los leptones, que incluyen el electrón, el muón, el tau, y los 3 tipos de neutrinos asociados a cada uno. Los bosones de Gauge,
que son los portadores de las fuerzas. El fotón, portador de la fuerza electromagnética. Los bosones doble U y Z, portadores de la fuerza débil responsable de la desintegración radiactiva. Los gluones, portadores de la fuerza fuerte que mantiene unidos los quarks dentro de los protones y neutrones. Y el bosón de Higgs, la partícula asociada al campo que da masa a todas las demás partículas. En total, el modelo estándar tiene 17 tipos de partículas fundamentales. Y la teoría que describe cómo interactúan es una obra maestra de la física teórica del siglo XX. Sus predicciones han sido verificadas en miles de experimentos con una precisión que no tiene precedente en la historia de la ciencia. El momento magnético del electrón, que describe cómo el electrón responde a un campo magnético, ha sido medido y predicho con una concordancia de una parte en 10.000 millones. Eso es el equivalente de predecir la distancia de la Tierra a la Luna con una precisión de 1 centímetro. Y sin embargo, el modelo estándar es incompleto. No de maneras sutiles que solo los físicos teóricos notan, de maneras que son visibles en las observaciones astronómicas más básicas. La primera incompletitud es la más grande. El modelo estándar no tiene ninguna partícula que sea candidata para la materia oscura. La materia oscura existe. Es real. Su presencia se nota en la rotación de las galaxias, en las lentes gravitacionales de los cúmulos, en la estructura a gran escala del universo. Es el 27% de la energía total del universo. Y el modelo estándar no la describe. La segunda incompletitud también es enorme, aunque menos conocida. El modelo estándar no explica por qué hay más materia que antimateria en el universo. En el Big Bang se produjeron partes iguales de materia y antimateria. La materia y la antimateria se aniquilan mutuamente cuando se encuentran, produciendo fotones de alta energía. Si el universo primitivo hubiera tenido exactamente la misma cantidad de materia y antimateria, toda la materia y toda la antimateria se habrían aniquilado y el universo estaría compuesto solo de fotones. No habría protones, no habría electrones, no habría átomos, no habría estrellas, no habría planetas, no habría vida. Y sin embargo, estás aquí. Lo que significa que hubo una ligera asimetría entre materia y antimateria en el universo primitivo. Por algún motivo, por cada 10.000 millones de partículas de antimateria, hubo 10.000 millones más una partícula de materia. La antimateria se anuló con la materia, y ese uno sobrante por cada 10.000 millones fue lo que quedó. Esa pequeña asimetría, ese 1 entre 10.000 millones, es todo lo que existe en el universo. Y el modelo estándar no explica de dónde viene esa asimetría. La tercera incompletitud. El modelo estándar no incluye la gravedad. La relatividad general describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Es una teoría brillante y precisa, pero no es una teoría cuántica. No describe la gravedad en términos de partículas y campos cuánticos. Y el modelo estándar, que describe todas las demás fuerzas en términos de partículas y campos cuánticos, no tiene manera de incluir la gravedad sin inconsistencias matemáticas. Las dos teorías más exitosas de la física, la relatividad general y el modelo estándar, son incompatibles entre sí en los límites donde ambas deberían aplicarse. Esas tres incompletitudes, la materia oscura, la asimetría materia-antimateria y la gravedad cuántica, son los tres grandes problemas abiertos de la física fundamental. Y el LHC fue diseñado para intentar encontrar pistas hacia las respuestas. No para responder todas las preguntas, para encontrar la física que hay más allá del modelo estándar. El LHC encontró el bosón de Higgs. Eso fue extraordinario. Pero lo que estamos discutiendo hoy es algo diferente. Es lo que el LHC puede estar encontrando ahora, en sus colisiones más energéticas, en los datos que los detectores están recogiendo en este momento.
y tiene que ver con una idea que puede parecer extraña, pero que la física teórica ha estado desarrollando durante décadas. La idea de que el modelo estándar no es el único sector de partículas que existe, que puede haber otro sector, un sector paralelo, invisible para nosotros, el sector oscuro. Necesito que hagas un ejercicio mental. Piensa en todas las partículas del modelo estándar, los quarks, los leptones, los bosones de Gauge, el Higgs. Ahora imagina que existe otro conjunto completo de partículas, no idénticas a las nuestras, pero análogas. Una familia paralela de partículas que tiene sus propias fuerzas, sus propias interacciones, su propia estructura interna. Partículas que, igual que las nuestras, tienen masa, que se agrupan en estructuras análogas a las nuestras, que llevan el universo funcionando de maneras que no hemos podido observar todavía, pero que no interactúan con la luz, no con ninguna forma de radiación electromagnética, invisibles para nosotros por completo, no porque sean pequeñas, no porque estén lejos, sino porque la fuerza electromagnética que nos permite ver las cosas, que conecta todos nuestros instrumentos de detección con lo que intentamos medir, sencillamente no las afecta. Eso es el sector oscuro. No es un universo alternativo en el sentido de la mecánica cuántica de muchos mundos. No es una dimensión adicional del espacio en el sentido de la teoría de cuerdas. Es un conjunto de campos y partículas que existen en el mismo universo que tú, en el mismo espacio, en este mismo momento, pero que no interactúan con la materia ordinaria a través del electromagnetismo ni de la fuerza fuerte. Solo a través de la gravedad y posiblemente a través de interacciones muy débiles con algunas de nuestras partículas. La idea del sector oscuro no es una especulación nueva. Los físicos teóricos llevan décadas construyendo modelos de este tipo, y hay una razón de peso para tomarlos en serio. La materia oscura. Sabemos que hay algo que tiene masa gravitacional, pero que no emite ni absorbe luz. Lo llamamos materia oscura. Pero materia oscura es en realidad un nombre para nuestra ignorancia. No sabemos qué es esa materia oscura. La hipótesis más estudiada durante décadas fue que era una partícula simple, un único tipo de partícula masiva que interactúa débilmente con la materia ordinaria, un WIMP, una Weakly Interacting Massive Particle. Los WIMPs eran atractivos teóricamente. Emergían de manera natural de la supersimetría, que era la extensión del modelo estándar más popular entre los físicos teóricos. Y los WIMPs tendrían exactamente la densidad de reliquia correcta en el universo actual si se hubieran producido en el Big Bang y hubieran dejado de interactuar cuando el universo se enfrió. Eso se llama el milagro WIMP. El problema es que los WIMPs no han sido encontrados. Décadas de experimentos diseñados para detectar WIMPs que pasaran a través de detectores criogénicos subterráneos no han producido ninguna detección confirmada. El LHC, que debería haber producido WIMPs en las colisiones de alta energía, si existen con las masas predichas por los modelos de supersimetría más simples, no los ha encontrado. Los experimentos de detección indirecta, que buscan los fotones producidos cuando los WIMPs se aniquilan mutuamente en las regiones de alta densidad de materia oscura, como el centro galáctico, no han encontrado una señal clara. Eso no significa que los WIMPs no existan. Significa que si existen, tienen propiedades más escurridizas de lo que los modelos más simples predecían. Pero también ha abierto el espacio de posibilidades. Si los WIMPs no son la materia oscura, ¿qué es? Y ahí es donde el sector oscuro entra en juego con fuerza renovada. La hipótesis del sector oscuro propone algo más rico que una única partícula. Propone que la materia oscura no es un único tipo de partícula, sino una familia completa de partículas con sus propias fuerzas,
e interacciones internas. De la misma manera que la materia ordinaria no es un único tipo de partícula, sino quarks y leptones conectados por el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, la materia oscura podría ser un sector complejo con su propio espectro de partículas. Hay un fotón oscuro, análogo al fotón ordinario, portador de una fuerza electromagnética oscura. Hay quarks oscuros. Hay leptones oscuros. Todo invisible para nosotros porque no tiene carga eléctrica ordinaria y no interactúa con nuestros fotones. Si el sector oscuro existe con esa riqueza, la materia oscura no es un polvo uniforme distribuido por el universo. Es un medio con estructura. Las partículas del sector oscuro formarían átomos oscuros, estrellas oscuras, quizás galaxias oscuras. Todo completamente invisible para nosotros, coexistiendo con nuestra materia ordinaria en el mismo espacio, interactuando solo gravitacionalmente con nosotros, construyendo sus propias estructuras paralelas a las nuestras. No es ciencia ficción. Es una predicción de modelos físicos bien definidos que la física teórica ha construido cuidadosamente y que son matemáticamente consistentes. Y son predicciones que tienen consecuencias observables, no en la luz que emiten, que es ninguna, sino en los portales, los puntos de contacto entre nuestro sector y el sector oscuro. Las interacciones, aunque sean rarísimas y debilísimas, a través de las cuales el sector oscuro puede dejar una huella en el sector visible. Y el LHC está buscando esas huellas. Si hay un sector oscuro, ¿cómo puede comunicarse con el nuestro? En física de partículas, las interacciones entre sectores se producen a través de lo que se llaman portales. Un portal es una partícula o un campo que tiene un pie en cada sector, que puede existir en ambos y que permite, aunque con probabilidad muy pequeña, que los objetos de un sector produzcan o interactúen con los objetos del otro. Los físicos teóricos han identificado 4 portales posibles, llamados portales cinéticos, que son matemáticamente los más naturales. El primero es el portal del fotón oscuro, también llamado portal de hiperencarga cinética. El fotón oscuro es una partícula hipotética que es el portador de la fuerza del sector oscuro, análogo al fotón ordinario, pero que tiene una pequeña mezcla con el fotón ordinario a través de un término de mezcla en el lagrangiano de la teoría. Esa mezcla es lo que lo hace detectable. Un fotón oscuro puede producirse en colisiones de partículas ordinarias, aunque con una tasa muy baja, y puede decaer en partículas ordinarias, aunque de nuevo con una tasa baja. Si existe el fotón oscuro, sus señales en los detectores del LHC serían pequeñas pero características. El segundo portal es el portal del neutrino estéril. Los neutrinos ordinarios son partículas que solo interactúan a través de la fuerza débil. Son difíciles de detectar porque la fuerza débil es, como dice su nombre, débil. Un neutrino estéril es una hipotética variante del neutrino que no interactúa a través de ninguna fuerza del modelo estándar. Ni electromagnetismo, ni fuerza débil, ni fuerza fuerte. La única interacción que tiene con la materia ordinaria es a través de la mezcla cuántica con los neutrinos ordinarios, que es muy pequeña. Los neutrinos estériles son candidatos a la materia oscura en algunos modelos. Y si existen, podrían ser producidos en las colisiones del LHC, y su producción dejaría señales indirectas en los detectores. El tercer portal es el portal escalar oscuro. Un escalar oscuro es un campo escalar similar en estructura matemática al campo de Higgs, que tiene mezcla con el campo de Higgs ordinario. Esa mezcla es lo que hace al escalar oscuro detectable. A través de esa mezcla, el escalar oscuro podría producirse cuando el bosón de Higgs se produce en las colisiones y decae, a veces, en partículas del sector oscuro.
Y esto nos lleva directamente al cuarto portal. El más importante, el que hace que el LHC tenga acceso privilegiado al sector oscuro. El cuarto portal es el portal del bosón de Higgs. Y para entender por qué es el más importante, necesitas entender qué hace especial al bosón de Higgs en el modelo estándar. En el modelo estándar, el bosón de Higgs no es simplemente otra partícula. Es la excitación del campo de Higgs, que es el campo que llena todo el universo y que a través del mecanismo de Higgs da masa a las demás partículas. Eso es único. Todos los demás bosones del modelo estándar son portadores de fuerzas específicas. El fotón porta el electromagnetismo. Los bosones W y Z portan la fuerza débil. Los gluones portan la fuerza fuerte. El Higgs no porta una fuerza en ese sentido. El Higgs interactúa con las partículas que tienen masa, con todas ellas. Y esa propiedad, interactuar con la masa en lugar de con la carga de alguna fuerza específica, hace que el bosón de Higgs sea el portal más natural entre el sector visible y el sector oscuro. Si las partículas del sector oscuro tienen masa, y en la mayoría de los modelos la tienen, entonces el Higgs puede interactuar con ellas. No a través del electromagnetismo, no a través de la fuerza fuerte, no a través de la fuerza débil, a través de su propia naturaleza como dador de masa. Eso significa que cuando el LHC produce un bosón de Higgs en una colisión, ese Higgs puede decaer no solo en las partículas del modelo estándar que conocemos. También puede decaer, si el sector oscuro existe, en partículas del sector oscuro. Y esas partículas del sector oscuro, invisibles para los detectores, escaparían sin dejar rastro, excepto por un rastro indirecto. La energía que falta. Hay una ley de la física que es uno de los pilares más fundamentales de toda la ciencia: la conservación de la energía y el momento. La energía no se crea ni se destruye. El momento total de un sistema aislado no cambia. En una colisión de partículas, la energía y el momento total antes de la colisión tienen que ser igual a la energía y el momento total después de la colisión. Siempre. Sin excepciones. Y precisamente esa ley, que parece que debería dificultar la detección de partículas invisibles, es en realidad la herramienta más poderosa para encontrarlas. Si en una colisión del LHCe se produce un bosón de Higgs que decae en partículas invisibles del sector oscuro, esas partículas se llevan energía y momento. No los detectamos directamente, pero sabemos exactamente cuánta energía y cuánto momento tenían los protones que colisionaron, y podemos medir la energía y el momento de todas las partículas que sí detectamos. La diferencia entre la energía y el momento inicial y la suma de todo lo que detectamos es la energía y el momento de lo que no detectamos. La energía que falta. El momento que falta. Este es el principio de la energía transversa faltante. En el LHC, los protones colisionan a lo largo del eje del acelerador. La suma del momento transverso, el momento en la dirección perpendicular al eje del haz, es cero antes de la colisión. Después de la colisión, si todas las partículas fueran detectadas, la suma del momento transverso de todos los productos de la colisión también debería ser cero. Si esa suma no es cero, hay algo que se está llevando el momento faltante. Algo que los detectores no ven. Las partículas invisibles del sector oscuro, si se producen en las colisiones del LHC, producirían exactamente esa señal. Energía transversa faltante. Un desequilibrio en el momento de las partículas detectadas que señala la presencia de algo que escapó sin ser detectado. Este tipo de análisis ya se usa para detectar los neutrinos, que también son casi indetectables en los colisionadores. La diferencia es que los neutrinos son producidos en cantidades y en configuraciones
que el modelo estándar predice exactamente. Si hay más energía faltante de la que los neutrinos explican, hay algo más. Algo que el modelo estándar no predice. Pero la energía faltante sola no es suficiente para establecer el descubrimiento de partículas del sector oscuro. Necesitas algo más específico. Necesitas que la energía faltante aparezca en el contexto correcto. El contexto que corresponde a la producción de un bosón de Higgs. Y aquí es donde los análisis actuales del LHC se vuelven extraordinariamente sofisticados. Los físicos del LHC están buscando colisiones donde se produce un bosón de Higgs. El Higgs es identificado porque produce algunos productos de decaimiento visibles que permiten reconstruir su presencia. Y al mismo tiempo hay energía transversa faltante adicional que no puede ser explicada por el modelo estándar. La señal de Higgs invisible es uno de los canales de búsqueda más activos del LHC en la actualidad. ¿Qué resultados se han obtenido hasta ahora? El modelo estándar predice que el bosón de Higgs decae en partículas invisibles, los neutrinos, con una fracción de decaimiento de aproximadamente 0,1%. Si el bosón de Higgs tiene portal al sector oscuro, esa fracción de decaimiento invisible sería mayor. Los análisis actuales del LHC han establecido que si el Higgs decae a partículas invisibles, lo hace con una fracción menor del 11%. Eso no es un descubrimiento, pero es un límite. Un límite que dice que si el portal existe, no es tan grande como algunos modelos predecían. Y con cada nueva colisión, con cada nuevo conjunto de datos analizados, ese límite se estrecha. La búsqueda está activa y la sensibilidad mejora. Para entender lo que significa buscar el portal al sector oscuro en el LHC, necesitas entender lo que es el LHC. No en términos abstractos de gran colisionador de partículas. En términos concretos de qué es, cómo funciona y por qué es el instrumento adecuado para esta búsqueda. El Gran Colisionador de Hadrones está instalado en el túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia que el CERN construyó bajo la frontera suizo-francesa, cerca de Ginebra, a una profundidad de entre 50 y 175 metros bajo la superficie. El túnel fue excavado originalmente para el LEP, el Large Electron Positron Collider, que operó desde 1989 hasta el año 2000. Cuando el LEP llegó al límite de su energía, el CERN lo desmanteló y construyó el LHC en el mismo túnel. El LHC usa ese túnel para acelerar dos haces de protones en direcciones opuestas. Los protones no empiezan directamente en el LHC. Pasan por una cadena de aceleradores más pequeños que los van acelerando progresivamente antes de inyectarlos en el anillo principal. El LINAC, que acelera los protones a energías de 160 megaelectrones. El PS, el protón sincrotrón, que los lleva a 25 gigaelectrones. El SPS, el superproton sincrotrón, que los lleva a 450 gigaelectronvoltios. Y finalmente el LHC, que los acelera hasta energías de 6,8 teravoltios por haz en su configuración actual, para colisiones con una energía en el centro de masa de 13,6 teravatios. Para acelerar protones hasta esas energías, el LHC usa un sistema de 1232 imanes superconductores de dipolo, cada uno de 15 metros de longitud, que crean los campos magnéticos curvos que mantienen los protones en el anillo circular. Superconductores porque los campos magnéticos necesarios son tan intensos, más de 8 Tesla, que producirlos con conductores ordinarios requeriría una cantidad de electricidad que no sería práctica. Los imanes del LHC están enfriados a 1,9 Kelvin, menos 271 grados centígrados, más frío que el espacio exterior, para mantener su superconductividad. El LHC es el mayor objeto a temperatura criogénica del mundo. Los dos haces de protones circulan en sentidos opuestos por el mismo túnel.
en dos tuberías separadas que comparten el mismo conjunto de imanes superconductores. En 4 puntos del anillo, los dos haces se cruzan. En esos 4 puntos de cruce hay detectores. Los 2 detectores principales, ITLAS y CMS, son los que realizan la mayoría de los análisis de física de alta energía. LHCb está especializado en física del quark B. ALICE estudia el plasma de quarks y gluones en colisiones de iones pesados. ATLAS y CMS son prácticamente los instrumentos más complejos que la humanidad ha construido. ATLAS tiene 46 metros de longitud y 25 metros de diámetro. Pesa 7.000 toneladas. Tiene 100 millones de canales de detección. Ha costado alrededor de 400 millones de euros y participaron en su construcción más de 3.000 científicos de 183 instituciones de 38 países. CMS tiene dimensiones más compactas pero una masa mayor, 14.000 toneladas, y una complejidad similar. Ambos detectores son esencialmente sistemas de capas concéntricas, como cebollas, cada capa diseñada para detectar un tipo diferente de partícula. El sistema de trazado interno más cercano al punto de colisión detecta las trayectorias de las partículas cargadas con extrema precisión. El calorímetro electromagnético mide la energía de los electrones y los fotones. El calorímetro hadrónico mide la energía de los hadrones, partículas compuestas de quarks. El sistema de muones en la parte exterior detecta los muones, que son las únicas partículas cargadas que penetran hasta esa distancia. En cada cruce de los haces del LHC, que ocurre 40 millones de veces por segundo, pueden ocurrir varias decenas de colisiones simultáneas. Eso genera una tasa de datos de aproximadamente 1 petabyte por segundo, 1 millón de gigabytes por segundo, antes del filtrado. Es imposible almacenar o analizar esa cantidad de datos. El sistema de trigger, el sistema de filtrado en tiempo real, selecciona en microsegundos las colisiones que son potencialmente interesantes y descarta el resto. Solo 1 de cada 10 millones de colisiones es guardada para análisis posterior. El sistema de trigger es, en cierto sentido, tan importante como el detector mismo. Si no guarda los eventos correctos, ningún análisis puede compensarlo. Y para la búsqueda del portal al sector oscuro, el diseño de los triggers adecuados es uno de los desafíos técnicos más importantes de los programas de física del LHC. ¿Por qué el LHC es el instrumento adecuado para buscar el portal al sector oscuro a través del bosón de Higgs? La respuesta es la energía. El bosón de Higgs tiene una masa de 125 gigaelectronvoltios aproximadamente. Para producir un bosón de Higgs en una colisión, necesitas energía suficiente. La energía de colisión del LHC, 13,6 teravoltios en el centro de masa, es más que suficiente. Y no solo suficiente para producirlos, suficiente para producirlos en grandes cantidades. En la corrida 3 del LHC, que comenzó después de un período de parada técnica para mejoras, el LHC está produciendo bosones de Higgs a una tasa de varios por minuto. Varios bosones de Higgs por minuto. Cientos de miles de bosones de Higgs al año. Cada uno de ellos una oportunidad para que el portal al sector oscuro se manifieste. Y para entender por qué el bosón de Higgs es la llave del portal al sector oscuro, con una profundidad que va más allá de los detalles técnicos, necesitas entender qué hace al Higgs único en la física de partículas. No como resumen, como comprensión real de lo que el campo de Higgs es. El universo está lleno de campos. El campo electromagnético. El campo de la fuerza débil. El campo de la fuerza fuerte. Los campos de quarks. Los campos de leptones. Todos esos campos tienen una propiedad. En su estado de mínima energía, el vacío, su valor es cero. El vacío del universo,
el estado de menor energía posible, es un estado sin fotones, sin quarks, sin nada. Vacío. El campo de Higgs es diferente. El campo de Higgs, en su estado de mínima energía, tiene un valor no nulo. No es cero en el vacío. Es un número específico, con dimensiones de energía, que los físicos llaman el valor esperado del vacío del campo de Higgs. Ese valor es de aproximadamente 246 gigaelectronvoltios. Y ese valor no nulo en el vacío es lo que hace que las partículas que interactúan con el campo de Higgs tengan masa. Imagina que el universo es un océano. Las partículas que se mueven a través de él interactúan con el agua. Esa interacción les da una resistencia, una inercia. Esa inercia es la masa. Las partículas que interactúan fuertemente con el campo de Higgs, como el quark top, tienen masa grande. Las que interactúan débilmente, como el electrón, tienen masa pequeña. Y las que no interactúan en absoluto, como el fotón y los gluones, no tienen masa. Fluyen por el océano sin resistencia. Y ahora viene la parte que hace al Higgs tan especial para el sector oscuro. Ese valor esperado del vacío de 246 gigaelectronvoltios no es simplemente una propiedad del campo de Higgs en el modelo estándar. Es el origen de toda la masa en el universo visible. Todo lo que tiene masa porque interactúa con el campo de Higgs. No con el fotón, no con los gluones, no con los bosones doble U y Z, con el campo de Higgs. Si las partículas del sector oscuro tienen masa, y en casi todos los modelos del sector oscuro las tienen, entonces interactúan con el campo de Higgs. No pueden evitarlo. La masa implica acoplamiento al Higgs. Y ese acoplamiento al Higgs significa que el mínimo bosón de Higgs es el portal natural, el portal más inevitable, entre el sector visible y el sector oscuro. No una opción entre varias. La consecuencia directa de que la materia oscura tenga masa y de que la masa provenga del mecanismo de Higgs. Hay un concepto en la física teórica que captura esto con precisión: el mixing del Higgs con escalares oscuros. Si existe un campo escalar oscuro, un campo análogo al campo de Higgs, pero en el sector oscuro, ese campo puede mezclarse cuánticamente con el campo de Higgs. El resultado es que el bosón de Higgs que conocemos y el bosón oscuro hipotético son en realidad combinaciones lineales de dos estados fundamentales. Igual que los quarks de sabor definido, como el quark D y el quark S, son combinaciones lineales de los eigenstados de masa. El bosón de Higgs y el bosón oscuro son combinaciones lineales de un campo del sector visible y un campo del sector oscuro. Lo que eso significa en términos prácticos es que, cuando produces un bosón de Higgs en el LHC, estás produciendo una partícula que tiene una pequeña componente oscura. Y esa componente oscura significa que el Higgs puede decaer en partículas del sector oscuro. La probabilidad de ese decaimiento es proporcional al cuadrado del coeficiente de mezcla entre los dos campos. Si el coeficiente de mezcla es muy pequeño, el decaimiento es raro. Si es más grande, el decaimiento es más frecuente. Y los análisis del LHC están, con cada nuevo conjunto de datos, poniendo límites cada vez más estrechos sobre cuán grande puede ser ese coeficiente de mezcla. Y lo extraordinario es esto: si el coeficiente de mezcla es suficientemente grande para ser detectable con el LHC, los análisis actuales deberían estar viendo señales ya. Si no están viendo señales todavía, hay dos posibilidades. O el coeficiente de mezcla es más pequeño de lo que se puede detectar ahora, y las mejoras en sensibilidad del HL-LHC, el High Luminosity LHC que está siendo construido, lo encontrarán. O el sector oscuro no se comunica con nosotros a través del Higgs con ninguna intensidad apreciable. Y la búsqueda tendrá que orientarse hacia otros portales. Hay otro portal que el LHC
está buscando activamente y que merece ser explicado con la misma precisión. No porque sea más importante que el portal del Higgs, sino porque ilustra de una manera diferente cómo el sector oscuro podría manifestarse. El fotón oscuro. El fotón ordinario es el portador de la fuerza electromagnética. Es la partícula que se intercambia entre partículas cargadas cuando se atraen o se repelen. Es la partícula que constituye la luz, los rayos X, las ondas de radio, cualquier forma de radiación electromagnética. No tiene masa, viaja a la velocidad de la luz y es completamente estable. El fotón oscuro, que los físicos también llaman bosón Z' oscuro o parafotón, es una hipotética partícula análoga al fotón, pero que existe en el sector oscuro. Es el portador de la fuerza electromagnética del sector oscuro. Si existe, las partículas del sector oscuro se atraen y repelen entre sí a través del intercambio de fotones oscuros, de la misma manera que las partículas cargadas ordinarias lo hacen a través del fotón ordinario. ¿Por qué podríamos detectarlo si es oscuro? Porque el fotón oscuro tiene una pequeña mezcla cinética con el fotón ordinario. En el lagrangiano de la teoría hay un término que mezcla el campo del fotón oscuro con el campo del fotón ordinario. Ese término es el llamado kinetic mixing, la mezcla cinética. Es pequeño. Su magnitud se parametriza con un número que los físicos llaman epsilon, y que los modelos teóricos predicen que podría estar en el rango de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 9, dependiendo del modelo. Esa mezcla cinética tiene consecuencias observables. A través de ella, los fotones ordinarios pueden oscilarse en fotones oscuros y viceversa, de manera análoga a cómo los neutrinos se oscilan entre sabores. A través de ella, los fotones oscuros pueden decaer en pares de partículas ordinarias, como un par electrón-positrón, si son suficientemente masivos. Y a través de ella, en las colisiones de alta energía del LHC, los fotones oscuros pueden ser producidos directamente. La señal que un fotón oscuro dejaría en los detectores del LHC es característica. Si tiene una masa en el rango de unos pocos megaelectrones a varios gigaelectrones, el fotón oscuro sería producido en las colisiones y luego decaería en un par de leptones, electrón-positrón o muón-antimuón, con una cierta masa invariante. Esa masa invariante es la masa del fotón oscuro. Un exceso de eventos con un par de leptones con una masa invariante específica, no predicha por el modelo estándar, sería la señal del fotón oscuro. No es una señal de energía faltante como la del portal del Higgs, es una señal de energía presente, pero en el lugar incorrecto. Un par de leptones con una masa que el modelo estándar no predice. Los análisis de búsqueda del fotón oscuro en el LHC y en otros experimentos de menor energía han establecido límites sobre el parámetro de mezcla epsilon en función de la masa del fotón oscuro. Para ciertas masas en el rango de unos pocos gigaelectronvoltios, los límites son suficientemente estrechos para que gran parte del espacio de parámetros predicho por los modelos más simples esté excluido. Para otras masas hay todavía espacio sin explorar. Y esos espacios sin explorar son el objetivo de las búsquedas actuales. Hay algo que hace la búsqueda del fotón oscuro especialmente interesante para el problema de la materia oscura. Si el fotón oscuro existe, y si las partículas de materia oscura del sector oscuro tienen carga bajo la fuerza del fotón oscuro, entonces la materia oscura interactúa con la materia ordinaria a través del fotón oscuro como mediador. Eso es lo que se llama un modelo de materia oscura con portal del fotón oscuro. Y tiene predicciones específicas tanto para los experimentos de búsqueda directa de materia oscura en Tierra como para los experimentos del LHC. Predicciones que los dos tipos de experimentos pueden verificar de manera complementaria. Hay algo que en la física de partículas se llama la anomalía del muón.
Es una discrepancia entre la predicción del modelo estándar y la medición experimental de una propiedad del muón que lleva décadas siendo observada y que en los últimos años se ha vuelto más precisa y más difícil de ignorar. El muón es una partícula similar al electrón, pero con una masa 207 veces mayor. Como el electrón, tiene una propiedad llamada momento magnético anómalo, que describe cómo el muón precesa en un campo magnético. El modelo estándar predice el valor de ese momento magnético anómalo con extraordinaria precisión. Los experimentos que miden ese valor también tienen una precisión extraordinaria. Y los dos no coinciden completamente. La discrepancia es pequeña, de unas pocas partes por millón, pero es estadísticamente significativa y lleva décadas persistiendo. Las posibles explicaciones de la anomalía del muón son exactamente las que involucran nueva física más allá del modelo estándar. Partículas nuevas que el muón produce virtualmente en sus fluctuaciones cuánticas, contribuyendo a su momento magnético de maneras que el modelo estándar no captura. Un fotón oscuro con ciertas propiedades podría explicar la anomalía del muón. Un escalar oscuro con ciertas propiedades también podría hacerlo. Y esa doble función, explicar la anomalía del muón y ser un portal al sector oscuro, hace que esos modelos sean especialmente motivados. Las búsquedas en el LHC de las partículas que podrían explicar la anomalía del muón son parte del programa de física del LHC. Y los límites que el LHC ha establecido sobre esas partículas se solapan con el espacio de parámetros que la anomalía del muón señala. No de manera que ya haya un descubrimiento, pero de manera que las búsquedas están pisando el territorio correcto. Hay otro resultado del LHC que es relevante para el sector oscuro y que raramente se discute en los medios de comunicación porque es más sutil que un descubrimiento. La medición de las propiedades del bosón de Higgs. Desde su descubrimiento, los experimentos del LHC han estado midiendo cada propiedad del bosón de Higgs con la mayor precisión posible. Su masa, sus modos de producción, sus modos de decaimiento, sus acoplamientos a las demás partículas del modelo estándar. El modelo estándar hace predicciones específicas sobre todos esos parámetros, y en todos los casos, las mediciones son consistentes con las predicciones, dentro de los márgenes de incertidumbre actuales. Pero consistentes con las predicciones dentro de los márgenes de incertidumbre actuales, no es lo mismo que exactamente iguales a las predicciones. Hay espacio para desviaciones pequeñas. Y esas desviaciones pequeñas son exactamente lo que el portal al sector oscuro produciría. Si el Higgs se acopla al sector oscuro, sus acoplamientos a las partículas visibles serían ligeramente menores de lo que predice el modelo estándar, porque parte de su interacción sería desviada hacia el sector oscuro. La suma de todos sus decaimientos visibles sería menor de lo predicho. Eso se llama la anchura invisible del Higgs. Los análisis actuales del LHC han medido la tasa de decaimiento total del bosón de Higgs y la han comparado con la suma de todos los decaimientos visibles medidos. El resultado actual dice que el Higgs tiene una fracción de decaimiento invisible menor del 11%. No cero, menor del 11%. Ese 11% incluye los decaimientos en neutrinos, predichos por el modelo estándar, que son aproximadamente el 0,1%. El espacio entre 0,1% y 11% es el espacio disponible para el portal al sector oscuro. Con las mejoras de luminosidad del H, L-LHC, ese límite bajará a aproximadamente 2 o 3%. Y si la naturaleza ha elegido un portal de fuerza entre ese 3% y ese 11%, lo encontraremos. Si el LHC encontrara evidencia del portal al sector oscuro, ¿qué significaría para el problema de la materia oscura?
La respuesta es que cambiaría fundamentalmente cómo buscamos la materia oscura. Y potencialmente nos diría cómo encontrarla. Los experimentos de búsqueda directa de materia oscura, los detectores criogénicos subterráneos como Xenon, Ullox Zeppelin y Pandax, buscan el impacto de partículas de materia oscura sobre los átomos del detector. Llevan décadas buscando WIMPs sin éxito. Eso ha llevado a especular que quizás la materia oscura no interactúa con la materia ordinaria a través de la fuerza débil como la intensidad que los modelos WIMP predecían. Pero si la materia oscura interactúa a través del portal del Higgs o a través del fotón oscuro, sus señales en los detectores directos serían diferentes. En algunos modelos más pequeñas, en otros de un tipo diferente. Y conocer el portal correcto orienta la búsqueda. Si el LHC establece que el bosón de Higgs decae en partículas del sector oscuro con una fracción del 5%, por ejemplo, ese resultado da información directa sobre el acoplamiento entre el Higgs y las partículas del sector oscuro. Ese acoplamiento determina cómo las partículas del sector oscuro interactúan con los átomos de los detectores directos. Con ese dato del LHC, los físicos pueden calcular la tasa esperada de interacciones en los detectores directos. Y si la tasa predicha es detectable con los detectores actuales, se puede buscar exactamente esa señal. Esta complementariedad entre el LHC y los detectores directos es una de las razones por las que la física del sector oscuro es tan rica como campo de investigación. No es un único experimento el que va a resolver el problema. Es la red de experimentos. El LHC produciendo las partículas, los detectores directos buscando las interacciones, los experimentos de detección indirecta, buscando los productos de aniquilación, todos apuntando al mismo sector oscuro desde ángulos diferentes. Cuando múltiples tipos de experimentos señalen al mismo punto del espacio de parámetros, la evidencia será convincente. Pero hay algo que el sector oscuro ofrece que los WIMPs simples no ofrecen. Una explicación de por qué los experimentos de detección directa no han encontrado nada. Si la materia oscura no interactúa a través de la fuerza débil, sino solo a través del portal del Higgs o del fotón oscuro, su sección eficaz de interacción con los núcleos atómicos puede ser mucho menor que la de los WIMPs, tan pequeña que los detectores actuales simplemente no tienen la sensibilidad suficiente para verla. No porque la física sea incorrecta, sino porque el canal de interacción es diferente del que los detectores están optimizados para detectar. Los detectores de nueva generación que están siendo diseñados ahora tienen en cuenta esa posibilidad. Los detectores de materia oscura ultraligera, sensibles a masas de partículas de materia oscura de megaelectronvoltios o menos. Los detectores de interacción con electrones en lugar de con núcleos, más sensibles a ciertas clases de modelos del sector oscuro. Y los detectores que buscan directamente los fotones oscuros, los escalares oscuros, las partículas del sector oscuro distintas de la materia oscura directa. Todo el ecosistema de experimentos está siendo reorientado para ser más sensible a la física del sector oscuro. Quiero que hagas el esfuerzo de visualizar lo que el sector oscuro implicaría si existe. No como abstracción física, como realidad cosmológica. El universo observable, el universo que la astronomía ha cartografiado a lo largo de un siglo de observaciones, tiene una estructura. A escalas menores que unos pocos millones de años luz, el universo está organizado en galaxias. Sistemas de decenas de miles de millones de estrellas, gas y polvo, organizados en espirales o elipses por su propia gravedad. A escalas de decenas de millones de años luz, las galaxias se agrupan en cúmulos de cientos o miles de galaxias. A escalas de cientos de millones de años luz, los cúmulos se organizan en supercúmulos, filamentos y paredes que forman la red cósmica, la estructura a gran escala del universo. En todo ese tejido
La materia oscura es la estructura invisible que sostiene la visible. Los halos de materia oscura que rodean a las galaxias son mucho más grandes que las propias galaxias. La Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. Su halo de materia oscura se extiende hasta unas 10 veces más lejos. Todo ese halo es invisible para cualquier telescopio. Pero su gravedad es lo que mantiene a las estrellas de los brazos exteriores de la galaxia orbitando a la velocidad que observamos. Si el sector oscuro existe y tiene la riqueza de un sector completo con su propia familia de partículas, ese halo no es una nube difusa y uniforme de partículas individuales. Es un medio con estructura interna. Puede haber átomos oscuros formados por partículas cargadas oscuras unidas por el fotón oscuro. Puede haber un gas oscuro, con densidad y temperatura propias. Puede haber regiones de gas oscuro que se enfriaron y colapsaron en objetos densos. Estrellas oscuras, que no emiten luz porque no hay carga electromagnética ordinaria que la produzca, pero que existen, que evolucionan, que pueden explotar en supernovas oscuras que emiten solo ondas gravitacionales. Si eso es así, el universo es mucho más rico de lo que nuestra astronomía puede capturar. Por cada estrella que ves en el cielo nocturno, puede haber una estrella oscura invisible en el mismo espacio. Por cada galaxia espiral que el telescopio Hubble o el James Webb fotografía, puede haber una galaxia oscura invisible en el mismo volumen. La estructura a gran escala del universo visible, los filamentos y las paredes y los vacíos de la red cósmica, puede ser solo el esqueleto luminoso de una red mucho más compleja que se extiende tanto en el sector visible como en el oscuro. Esto no es predicción confirmada. Es la consecuencia de tomarse en serio la física del sector oscuro. De aceptar que si las partículas de materia oscura tienen masa y tienen sus propias fuerzas, las mismas leyes físicas que hicieron que la materia ordinaria formara estructuras complejas, también harán que la materia oscura forme estructuras complejas. Puede ser. No lo sabemos. Pero si lo es, la imagen del universo que tenemos es profundamente incompleta. No, incompleta en el sentido de que hay detalles que faltan. Incompleta en el sentido de que estamos viendo la mitad o menos de lo que hay. Y el LHC, con sus búsquedas del portal al sector oscuro, está intentando encontrar el interruptor que ilumine esa parte invisible. No con telescopios que detecten su luz, con aceleradores que fuercen la interacción entre los dos sectores, que produzcan, aunque por un instante brevísimo y con una probabilidad pequeña, partículas que existen en los dos sectores simultáneamente, y que a través de esas partículas puente nos digan qué hay al otro lado. Hay algo que ocurrirá en la próxima década en el CERN que va a cambiar cualitativamente la búsqueda del sector oscuro. No el descubrimiento, quizás, pero las condiciones para que el descubrimiento sea posible si la naturaleza ha elegido que el portal exista con la intensidad adecuada. El High Luminosity LHC, el HL-LHC, es la actualización del LHC que está siendo implementada en este momento. El objetivo es aumentar la luminosidad del acelerador, el número de colisiones por segundo, en un factor de 5 a 10 respecto al LHC actual. La luminosidad en física de aceleradores es como el flujo de fotones de una fuente de luz. Más luminosidad significa más colisiones por segundo, lo que significa más oportunidades para que los procesos raros, los que el LHC busca, ocurran y sean detectados. ¿Qué significa aumentar la luminosidad en un factor de 5 a 10 para las búsquedas del sector oscuro? Para el canal del Higgs invisible, significa que el límite sobre la fracción de decaimiento invisible del Higgs bajará de aproximadamente 11% a aproximadamente 2%.
Eso es una mejora de un factor de 5 en la sensibilidad. Procesos que el LHC actual no puede ver porque son demasiado raros serán visibles en el HL-LHC. Si el portal al sector oscuro existe con una intensidad en el rango del 2 al 11%, el HL-LHC lo encontrará. Si no encuentra nada, la restricción sobre los modelos del sector oscuro, que predicen esa intensidad, será muy fuerte. Pero el HL-LHC no es el único proyecto de próxima generación relevante para el sector oscuro. Hay una serie de experimentos más pequeños, pero con objetivos específicamente diseñados para buscar las partículas del sector oscuro en regímenes de masa que el LHC no cubre bien. El LHC es extraordinariamente sensible a procesos de alta energía, en el rango de los GeV y TeV. Pero muchos modelos del sector oscuro predicen partículas más ligeras, en el rango de los MeV a pocos GeV. Para esas masas se necesitan aceleradores de menor energía, pero con tasas de colisión muy altas. El experimento NA62 en el CERN, que estudia los decaimientos raros del kaón, tiene la sensibilidad para buscar escalares oscuros ligeros. El experimento FASER, también en el CERN, instalado en un pasaje de servicio del LHC, busca partículas de larga vida del sector oscuro que son producidas en el LHC y decaen a centenares de metros del punto de colisión. El experimento SHIP, propuesto para el CERN, sería un detector dedicado a la búsqueda de partículas del sector oscuro con larga vida y masas en el rango del GeV. Y en otros laboratorios del mundo, experimentos como Bell 2 en Japón y Babar en Stanford están produciendo límites sobre los fotones oscuros y los escalares oscuros en masas que el LHC no alcanza. La imagen completa es la de una red global de experimentos complementarios, cada uno cubriendo una región diferente del espacio de masas y acoplamientos del sector oscuro. El LHC en los TeV, el HL-LHC con mayor sensibilidad en el rango del Higgs, FASER y SHIP en los GeV, Bell 2 y Babar en el rango de los cientos de MeV, experimentos de precisión de baja energía en los MeV y menos. Juntos, cubren el espacio de parámetros de los modelos de sector oscuro más motivados. Si alguna señal aparece en alguno de ellos, las búsquedas complementarias en los demás pueden confirmarla o refutarla. Vale la pena hacer una pausa y hablar sobre lo que el LHC no está haciendo. Porque la historia del sector oscuro se entiende mejor cuando se contrasta con los miedos que el LHC generó cuando fue construido. Hubo personas que cuando el LHC fue encendido, temían que podría crear agujeros negros capaces de tragarse la Tierra. El razonamiento era el siguiente: si la energía de las colisiones del LHC es suficientemente alta, podría concentrarse en un volumen suficientemente pequeño para crear un agujero negro. Ese agujero negro, si no se evaporaba inmediatamente, podría crecer absorbiendo materia y eventualmente engullir la Tierra. La respuesta de los físicos fue clara y está bien documentada. Primero, los agujeros negros de la masa que el LHC podría producir hipotéticamente, extraordinariamente pequeños, se evaporarían instantáneamente por la radiación de Hawking. La radiación de Hawking es el proceso cuántico por el cual los agujeros negros emiten partículas y pierden masa. Para agujeros negros de masa microscópica, ese proceso es tan rápido que se evaporarían en una fracción de segundo. Segundo, la energía de las colisiones del LHC, aunque es enorme en el contexto de las colisiones en laboratorio, es pequeña comparada con la energía de los rayos cósmicos que impactan la Tierra constantemente. Los rayos cósmicos de alta energía producen colisiones en la atmósfera superior mucho más energéticas que las del LHC, y lo han hecho durante miles de millones de años sin producir ningún agujero negro problemático. Tercero,
Los cálculos detallados de la formación de agujeros negros en las colisiones del LHC muestran que, incluso en los modelos que predicen dimensiones extra compactas que podrían bajar la escala de energía de Planck, la tasa de producción sería tan pequeña y los objetos producidos tan efímeros que no habría ningún riesgo. Igualmente, hubo preocupaciones sobre agujeros de gusano, sobre cambios de fase del vacío cuántico, sobre la producción de estados de materia exóticos. Todas fueron analizadas cuidadosamente por físicos que entienden la teoría relevante, y todas fueron descartadas como riesgos reales. El LHC opera a energías que, aunque son las más altas alcanzadas en un laboratorio, están muchos órdenes de magnitud por debajo de las energías necesarias para producir los fenómenos catastrofistas que los miedos populares describían. Pero hay algo en esos miedos que ahora resulta irónico. El LHC podría estar haciendo algo que, en cierto sentido, es más extraordinario que abrir un agujero de gusano o crear un agujero negro. Podría estar estableciendo el primer contacto con un sector de la física que existe en paralelo a todo lo que conocemos y que llena el universo con una presencia invisible que supera en masa a toda la materia visible, no a través de un fenómeno catastrófico y dramático, a través de la sutil asimetría en los decaimientos de una sola partícula. El bosón de Higgs. La física de partículas está llena de esta ironía. Los fenómenos más importantes no siempre son los más dramáticos. La primera detección de los neutrinos, en 1956, no fue un espectáculo de fuego y destrucción. Fue la medición de un pequeño exceso de señal en un detector de agua enterrado cerca de un reactor nuclear. El descubrimiento del bosón de Higgs, el resultado más importante del LHC hasta la fecha, no fue una catástrofe ni una explosión. Fue un exceso estadístico en el número de pares de fotones con una masa invariante de 125 gigaelectronvoltios en los datos de Atlas y CMS. El portal al sector oscuro, si existe y si el LHC lo encuentra, será así. Un exceso en la fracción de decaimientos invisibles del Higgs. Una asimetría en la distribución de energía de los productos de colisión. Una señal pequeña, específica, que los análisis estadísticos de terabytes de datos identificarán después de meses o años de trabajo cuidadoso. No una señal que se ve a simple vista. Una señal que se extrae con sofisticadas técnicas de análisis de datos, con machine learning, con modelos probabilísticos. Pero que, si está ahí, cambiará todo. Imagina que mañana el CERN anuncia que el bosón de Higgs decae en partículas del sector oscuro con una fracción medida del 4%. ¿Qué significa eso? Primero, significa que el modelo estándar está verificadamente incompleto en un sentido específico y cuantificado. No solo hay materia oscura que no describe, sino que el campo de Higgs se acopla a partículas que están fuera del modelo estándar con una fuerza medida. Eso es el primer paso concreto hacia la nueva física. Segundo, significa que la materia oscura interactúa con la materia ordinaria a través del campo de Higgs. Y si conoces esa interacción, puedes calcular la sección eficaz de interacción de las partículas del sector oscuro con los núcleos atómicos de los detectores directos. Puedes decirle a los experimentos como Xenon o Lux Zeppelin exactamente qué tasa de interacciones deben ver si su detector es lo suficientemente sensible. Y si ven esa tasa, la confirmación es contundente. Si no la ven, hay algo más en la física que entender. Tercero, significa que hay partículas del sector oscuro que el LHC puede producir. Conociendo sus masas y sus acoplamientos al Higgs, se puede diseñar una búsqueda directa de esas partículas en los datos del LHC, no solo como energía faltante, sino buscando sus productos de decaimiento específicos si decaen en partículas del sector oscuro más ligeras que a su vez se acoplan débilmente con la materia ordinaria.
La astrofísica y la física de partículas trabajarían juntas hacia la misma señal. Cuarto, y esto es quizás lo más profundo, significa que hay física que explorar en el sector oscuro. Si hay partículas del sector oscuro que se acoplan al Higgs con una fracción del 4%, puede haber toda una estructura de partículas del sector oscuro que interactúan entre sí. El fotón oscuro, los quarks oscuros, los leptones oscuros. Una familia de partículas tan rica como la del modelo estándar, invisible para nosotros pero presente en todo el universo. Y el Higgs como la única ventana que tenemos hacia esa familia. Eso generaría décadas de trabajo científico. No el fin de la búsqueda. El inicio de un nuevo capítulo de la física que sería tan transformador como lo fue el descubrimiento de la estructura atómica del átomo a principios del siglo XX. Cuando Rutherford demostró que los átomos tienen núcleo, no fue el fin de la física. Fue el inicio de la física nuclear y luego de la física de partículas. Si se descubre el portal al sector oscuro, no será el fin de la búsqueda de la materia oscura. Será el inicio de la física del sector oscuro. Un campo nuevo, con sus propias partículas, sus propias fuerzas, sus propias estructuras. Y hay algo que me parece que conecta todo esto con la pregunta más profunda que la física puede formular. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? No voy a pretender que la física del sector oscuro responde esa pregunta, pero sí dice algo relevante sobre la escala de lo que existe. Si el universo tiene un sector oscuro tan rico como el visible, lo que existe no es solo lo que ves, es el doble, o más. El universo que las estrellas iluminan, que las galaxias organizan, que la vida habita, es una pequeña fracción del universo total. El universo total es mucho más grande, mucho más complejo, mucho más rico de lo que nuestra percepción, incluso nuestra percepción amplificada por telescopios y aceleradores, nos permite ver directamente. Y el LHC, en ese túnel a 100 metros bajo tierra, en la frontera suizo-francesa, está intentando traspasar ese límite. No con un agujero de gusano dramático, con la física más sutil y más elegante que la humanidad ha desarrollado, con el bosón de Higgs como llave, y con la paciencia y el rigor de miles de científicos que analizan terabytes de datos buscando una pequeña desviación que cambiaría todo lo que sabemos sobre qué constituye el universo. Déjame decirte cuál es el patrón que conecta todo lo que hemos discutido hoy. La historia de la física es la historia de descubrir que el universo tiene más capas de las que pensábamos. Los átomos eran el final de la historia en el siglo XIX. Luego encontramos que los átomos tienen núcleo. Luego encontramos que el núcleo tiene protones y neutrones. Luego encontramos que los protones y neutrones tienen quarks. Y cada vez que encontramos una capa nueva, la capa que pensábamos que era el fondo, resultó ser la superficie de algo más profundo. Modelo estándar es la capa más profunda que hemos cartografiado hasta ahora. 16 tipos de partículas fundamentales más el bosón de Higgs. Las 4 fuerzas conocidas. La física que subyace a toda la materia y a toda la energía del universo visible. Pero el 27% de la masa del universo no está en ese mapa. Y el sector oscuro es la hipótesis de que esa masa está en una capa que todavía no hemos visto. No porque sea más pequeña ni más profunda en el mismo sentido, sino porque está desconectada de nuestra capa por todas las fuerzas excepto la gravedad, y quizás por el portal del bosón de Higgs. El LHC está, en este momento, produciendo bosones de Higgs a razón de varios por minuto. Cientos de miles al año. Cada uno de ellos una oportunidad para que el portal se abra, aunque sea brevísimamente. Para que parte de la energía de esa partícula pase al sector oscuro
y deje una huella en los datos que los físicos analizan. Una huella de energía faltante. Un ligero déficit en los acoplamientos medidos del Higgs. Una pequeña discrepancia entre la suma de los decaimientos visibles y la anchura total predicha. No sabemos si esa huella está ahí. Los análisis actuales dicen que si está ahí, es pequeña. Menor del 11%. Las mejoras del HL-LH se bajarán ese límite al 2 o 3%. Y si el portal existe con esa intensidad, lo encontraremos. Si no lo encontramos con esa sensibilidad, los modelos del sector oscuro más simples estarán muy restringidos. Pero no la idea en sí, porque la materia oscura sigue estando ahí. El 27% de la masa del universo sigue sin explicación. Y mientras sea así, las preguntas siguen abiertas. El universo que ves cada noche, cuando miras el cielo, no es el universo completo. Es la fracción luminosa, la punta de un iceberg cuya base no conocemos. Las estrellas, las galaxias, el gas interestelar, todo eso que la astronomía ha cartografiado durante siglos, es el 5% del universo. El 95% restante, el 27% de materia oscura y el 68% de energía oscura, es invisible para nosotros con los instrumentos que tenemos. Y el LHC está intentando abrir la primera ventana hacia ese 95%. No para cartografiarlo todo, para ver si hay algo al otro lado de la ventana, para confirmar que el iceberg existe, para dar el primer paso hacia la física que describe no solo el universo que vemos, sino el universo que es. Hay algo extraordinario en el hecho de que el instrumento más complejo que la humanidad ha construido, diseñado para estudiar las partículas más pequeñas que existen, sea también el instrumento que está intentando resolver el problema cosmológico más grande que tenemos. Lo más pequeño conectado con lo más grande. Las colisiones de protones individuales conectadas con la estructura del universo, a escalas de miles de millones de años luz. El bosón de Higgs, que da masa a las partículas elementales, como la llave que abre la puerta al sector que tiene el 27% de la masa del universo. Esa conexión entre las escalas extremas es una de las cosas más bellas de la física moderna. Y el LHC está, en este momento, explorando esa conexión con cada colisión, con cada bosón de Higgs producido, con cada dato analizado, con la paciencia y el rigor de una empresa científica que lleva décadas siendo construida para hacer exactamente esto. Buscar lo que no se puede ver, escuchar lo que no tiene voz, abrir la puerta al sector del universo que lleva miles de millones de años coexistiendo con nosotros sin que lo supiéramos. Para entender por qué el bosón de Higgs es el portal más natural al sector oscuro, necesitas entender la historia de su búsqueda. Porque esa historia no es solo la historia de cómo encontramos una partícula. Es la historia de cómo la física teórica construyó un edificio conceptual tan coherente que la existencia del Higgs era una certeza antes de que fuera visto. En los años 60 del siglo XX, los físicos teóricos estaban construyendo lo que se convertiría en el modelo estándar. Tenían los quarks, tenían los leptones, tenían las fuerzas. Pero había un problema fundamental. Las ecuaciones de la teoría electrodébil, la teoría que unificaba el electromagnetismo y la fuerza débil, predecían que los bosones doble U y Z, los portadores de la fuerza débil, no tenían masa. Y sin embargo, los experimentos mostraban claramente que los bosones W y Z sí tienen masa. Una masa grande, de alrededor de 80 y 91 gigaelectronvoltios respectivamente. Una partícula sin masa es muy diferente de una con masa. Un bosón sin masa viaja a la velocidad de la luz y tiene alcance infinito, como el fotón.
Un bosón con masa viaja más lento, tiene alcance finito y confinado, como los bosones doble U y Z, que solo actúan dentro del núcleo atómico. Si las ecuaciones decían que los bosones doble U y Z no tenían masa, pero los experimentos mostraban que sí, la tienen, algo en las ecuaciones estaba incompleto. La solución la propusieron de manera independiente varios físicos, entre ellos Peter Higgs, François Englert y Robert Brood, en 1964. El mecanismo de Higgs, también llamado mecanismo de Brood-Englert-Higgs. La idea central es elegante y matemáticamente profunda. Las ecuaciones de la teoría electrodébil son simétricas bajo un grupo de transformaciones que en la teoría se llama simetría de Gauge. Pero el estado de mínima energía del universo, el vacío, no respeta esa simetría. El campo de Higgs tiene un valor esperado del vacío no nulo, que rompe espontáneamente la simetría. Y esa ruptura espontánea de la simetría es lo que da masa a los bosones doble U y Z a través de su interacción con el campo de Higgs. La ruptura espontánea de simetría es un concepto que aparece en muchos contextos en la física. Un ejemplo cotidiano. Un ferromagneto, como un imán ordinario, es un material donde los espines de los electrones se alinean espontáneamente en una dirección cuando el material se enfría por debajo de cierta temperatura. Por encima de esa temperatura, el sistema es simétrico, no hay dirección preferida. Por debajo, el sistema rompe esa simetría, eligiendo una dirección espontáneamente. El campo de Higgs hace algo análogo con la simetría de Gauge de la teoría electrodébil. Por encima de cierta temperatura, que corresponde a los primeros instantes del Big Bang, la simetría está restaurada. Los bosones doble, U y Z, no tienen masa. Cuando el universo se enfría, el campo de Higgs toma su valor de vacío no nulo. La simetría se rompe. Y los bosones doble, U y Z adquieren masa. La consecuencia inevitable del mecanismo de Higgs es la existencia del bosón de Higgs. La excitación del campo de Higgs alrededor de su valor de vacío. Las otras excitaciones del campo, los llamados bosones de Goldstone, son absorbidos por los bosones doble, U y Z como sus grados de libertad, longitudinales, lo que es precisamente lo que les da masa. Pero queda una excitación física, el bosón de Higgs, que es una partícula real con masa y que puede ser producida en las colisiones. La búsqueda del bosón de Higgs duró casi 50 años. En ese tiempo, el modelo estándar hizo predicciones extraordinariamente precisas que fueron verificadas con gran exactitud. Pero el bosón de Higgs, la pieza central del mecanismo que daba masa a todo, no había sido detectado directamente. El LEP, el acelerador anterior al LHC en el mismo túnel, buscó el Higgs hasta su máxima energía de colisión y no lo encontró. Estableció que si el Higgs existe, su masa es mayor de 114 gigaelectronvoltios. El Tevatron en Fermilab, que colisionaba protones y antiprotones hasta 2011, empezó a ver indicios pero no con suficiente significancia estadística para declarar un descubrimiento. El LHC fue diseñado con una energía y una luminosidad suficientes para encontrar el bosón de Higgs, en cualquier parte del rango de masas teóricamente posible. Y en julio de 2012, los experimentos ATLAS y CMS anunciaron simultáneamente el descubrimiento de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs, con una masa de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios. La señal tenía una significancia estadística de más de 5 sigmas. En física de partículas, el umbral para declarar un descubrimiento es 5 sigmas. Una probabilidad de que el resultado sea una fluctuación estadística de menos de 1 en 3 millones. El descubrimiento fue celebrado en el CERN con una ovación que los videos registraron. Peter Higgs, entonces de 83 años, que había propuesto la teoría casi 50 años antes,
estaba en el auditorio. Se le vio llorar. François Englert también estaba ahí. Ese mismo año, Higgs y Englert recibieron el Premio Nobel de Física. Brut había muerto el año anterior sin poder recibirlo. Pero el descubrimiento del bosón de Higgs no fue el final de la historia. Fue el inicio de una nueva fase. Ahora que sabemos que existe, podemos estudiarlo con precisión. Medir sus propiedades. Verificar si se comporta exactamente como predice el modelo estándar, o si hay desviaciones que señalan nueva física. El portal al sector oscuro. Hay algo sobre el mecanismo de Higgs que merece ser explicado con más detalle, porque es la razón más profunda por la que el bosón de Higgs es el portal natural al sector oscuro. Y para entenderlo, necesitas entender qué significa exactamente que el campo de Higgs dé masa a las partículas. Música. La masa es una de las propiedades más fundamentales de la materia. Pero en la física clásica y en la física newtoniana, la masa se da por supuesta. Los objetos tienen masa y punto. No hay explicación de dónde viene esa masa. La física cuántica de campos, el formalismo matemático del modelo estándar, permite plantear esa pregunta de manera precisa. ¿De dónde viene la masa de las partículas elementales? La respuesta del modelo estándar es el campo de Higgs. Y la manera específica en que el campo de Higgs da masa a las partículas es a través del acoplamiento de Yukawa. El acoplamiento de Yukawa es un término en el lagrangiano de la teoría que describe la interacción entre el campo de Higgs y los campos de quarks y leptones. Ese término tiene la forma: el campo del fermión multiplicado por el campo del Higgs multiplicado por el campo conjugado del fermión, con una constante de acoplamiento llamada la constante de Yukawa. Cuando el campo de Higgs toma su valor de vacío no nulo, ese término de interacción se convierte en un término de masa para el fermión. La masa del fermión es proporcional al valor esperado del vacío del Higgs multiplicado por la constante de Yukawa del fermión. El valor esperado del vacío del Higgs es universal, el mismo para todos. Es 246 gigaelectronvoltios. Lo que varía entre las partículas es la constante de Yukawa. El quark top, la partícula más masiva del modelo estándar, tiene una constante de Yukawa de aproximadamente 1. El electrón, una de las partículas más ligeras, tiene una constante de Yukawa de aproximadamente 3 millones de veces menor. Y aquí está la conexión con el sector oscuro. Si existen partículas del sector oscuro con masa, su masa también tiene que venir de algún mecanismo. Puede venir del campo de Higgs, igual que la masa de los fermiones del modelo estándar. En ese caso, habrá un acoplamiento de Yukawa entre el campo de Higgs y las partículas del sector oscuro. Y ese acoplamiento es lo que permite que el bosón de Higgs decaiga en partículas del sector oscuro. La masa es el puente. La intensidad del portal del Higgs al sector oscuro es proporcional al cuadrado de la constante de Yukawa entre el Higgs y las partículas del sector oscuro. Si esa constante es grande, el portal es fuerte y el Higgs decae frecuentemente en el sector oscuro. Si es pequeña, el portal es débil y los decaimientos al sector oscuro son raros. El LHC, al medir la fracción de decaimientos invisibles del Higgs, está midiendo exactamente esa constante de Yukawa oscura. No directamente, porque las partículas del sector oscuro son invisibles, pero indirectamente a través de la energía que falta. Hay algo más. El mecanismo de Higgs implica que la masa no es una propiedad intrínseca de las partículas. Es una propiedad que emerge de la interacción con un campo que llena el universo. En ausencia del campo de Higgs, con el campo de Higgs en cero, el electrón, el quark, el bosón W, todos serían sin masa. Viajarían a la velocidad de la luz. No se podrían unir en átomos, no habría química,
no habría vida. La masa y con ella toda la estructura del universo material es una consecuencia del valor no nulo del campo de Higgs en el vacío. Y si hay un campo análogo en el 8.1 sector oscuro que da masa a las partículas del sector oscuro, la misma lógica se aplica. La estructura del sector oscuro, la posibilidad de que haya átomos oscuros, estrellas oscuras, estructuras complejas en el sector oscuro, depende de que haya un mecanismo que dé masa a las partículas del sector oscuro. Ese mecanismo puede ser el mismo que el nuestro, el campo de Higgs, con una mezcla entre los dos campos. O puede ser un campo de Higgs separado, específico del sector oscuro. En cualquier caso, los dos mecanismos están conectados por el hecho de que la masa, en ambos sectores, viene de un campo escalar que llena el vacío. Y ese campo escalar es el punto de contacto, el portal. Para entender por qué el sector oscuro se ha vuelto tan central en la física de partículas moderna, necesitas entender lo que el LHC no encontró. Y por qué ese no encontrar es tan importante como lo que sí encontró. Durante las décadas que precedieron al LHC, la extensión más popular del modelo estándar era la supersimetría. La supersimetría es una simetría matemática entre los bosones y los fermiones. Propone que por cada bosón conocido hay un fermión compañero supersimétrico, y por cada fermión conocido hay un bosón compañero. El fotino, compañero supersimétrico del fotón. El gluino, compañero del gluón. El selectrón, compañero del electrón. El squark, compañero del quark. Una familia completa de partículas nuevas, cada una con una masa ligeramente mayor que su compañera del modelo estándar. La supersimetría era atractiva por muchas razones. Resolvía un problema técnico de la física de partículas llamado el problema de la jerarquía. El bosón de Higgs tiene una masa de 125 gigaelectronvoltios, pero las correcciones cuánticas a esa masa tienden a elevarla hasta la escala de Planck, que es 16 órdenes de magnitud mayor. Para que la masa del Higgs sea la que observamos, se necesita una cancelación finísima entre los diferentes contribuyentes a esas correcciones. Eso parece poco natural. La supersimetría proporciona esa cancelación de manera automática y elegante. Unificaba las tres fuerzas del modelo estándar, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, en una única fuerza a energías muy altas. Las constantes de acoplamiento de las tres fuerzas, que corren con la energía de manera diferente, convergen hacia un único valor a la escala de unificación si se incluyen las partículas supersimétricas. Y proporcionaba una partícula candidata perfecta para la materia oscura. El neutralino, la mezcla del fotino, del higgsino y del cino, que sería estable, masivo y de interacción débil. El WIMP perfecto. El LHC fue diseñado en parte para encontrar las partículas supersimétricas. Si la supersimetría resuelve el problema de la jerarquía a la escala que los modelos más simples predicen, las partículas supersimétricas deben tener masas en el rango del TeV o menos. El LHC puede producir partículas con masas de hasta varios TeV. Si las partículas supersimétricas existen con masas en ese rango, el LHC debería haberlas encontrado. No las encontró. Ni el squark, ni el gluino, ni el neutralino, ni ninguna otra partícula supersimétrica en el rango de masas accesible. Eso no excluye la supersimetría. Los modelos con masas supersimétricas más altas siguen siendo posibles, pero excluye los modelos más simples y más motivados, los que resuelven el problema de la jerarquía de la manera más natural, los que predicen los WIMPs más simples. El no descubrimiento de la supersimetría en el LHC fue uno de los resultados más importantes y más desconcertantes de la física de partículas de la última década. Los físicos teóricos que llevaban décadas construyendo modelos supersimétricos tuvieron que reconocer
que la naturaleza no había elegido la opción más simple y más elegante. O que la supersimetría existe, pero con una masa que el LHC no puede alcanzar. O que la supersimetría no existe. Ese descubrimiento negativo abrió el espacio de posibilidades de una manera que, en retrospectiva, fue beneficiosa para el campo. Si la nueva física no está en la supersimetría en el rango del TeV, ¿dónde está? El sector oscuro es una de las respuestas que emergieron con fuerza de ese contexto. No necesita las masas en el TeV que el LHC cubre bien. Puede tener masas en el rango de los GeV o los MeV que los aceleradores de menor energía o los experimentos de precisión cubren mejor. Y puede manifestarse no como partículas producidas directamente en las colisiones, sino como portal a través del Higgs, que el LHC produce en grandes cantidades. El fracaso en encontrar la supersimetría fue, en este sentido, el inicio de una búsqueda más abierta y más creativa. Una búsqueda que no está guiada por un único modelo dominante, sino por el espacio de posibilidades completo, con herramientas que van desde el LHC hasta los experimentos de precisión de baja energía, con la materia oscura como norte, y con el sector oscuro como la hipótesis que organiza esa búsqueda más amplia. Hay algo que he dejado de lado en esta historia porque es independiente del sector oscuro, pero que es imposible no mencionar cuando se habla de la física que el modelo estándar no describe. La energía oscura. La materia oscura es el 27% de la energía total del universo. La materia ordinaria, la que el modelo estándar describe, es el 5%. ¿Y el 68% restante? Es la energía oscura. La energía oscura es el nombre que damos a la causa de la expansión acelerada del universo. En 1998, dos equipos de astrónomos que estudiaban supernovas de tipo 1, como indicadores de distancia, descubrieron algo inesperado. Las supernovas lejanas eran más tenues de lo que debían ser si el universo se estuviera expandiendo de manera uniforme o decelerada. Estaban más lejos de lo esperado. El universo no solo se está expandiendo, se está expandiendo cada vez más rápido. Algo está empujando el espacio hacia afuera con una fuerza que aumenta con la distancia. Ese algo es la energía oscura. La descripción más simple de la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein, un término en las ecuaciones de la relatividad general que produce una presión negativa, una repulsión gravitacional distribuida por todo el universo. Einstein lo introdujo originalmente para construir un universo estático. Lo descartó cuando Hubble descubrió la expansión del universo y llamó a su introducción el mayor error de su vida. Resulta que la constante cosmológica era correcta, solo que no describe un universo estático, sino uno con expansión acelerada. Pero la constante cosmológica tiene un problema teórico enorme. En la física cuántica de campos, el vacío tiene energía. Las fluctuaciones cuánticas del vacío contribuyen a la energía del espacio vacío. Y la predicción de la física cuántica de campos para esa energía del vacío, cuando se calculan las contribuciones de todas las partículas conocidas hasta la escala de Planck, da un valor de la constante cosmológica que es 120 órdenes de magnitud mayor que el valor observado. Un 120. No un error del 10%. No del 100%. 120 órdenes de magnitud. Esa discrepancia, la más grande entre predicción y observación en toda la física, se llama el problema de la constante cosmológica. No tiene solución dentro del modelo estándar ni dentro de la relatividad general tal como están. Es el indicador más claro de que hay física fundamental que todavía no entendemos. ¿Qué tiene que ver la energía oscura con el sector oscuro? Directamente, no mucho. Son problemas diferentes con soluciones posibles diferentes. Pero indirectamente,
La existencia del problema de la energía oscura refuerza la conclusión de que el modelo estándar y la relatividad general son teorías incompletas. La materia oscura no está en el modelo estándar. La energía oscura no está en el modelo estándar, ni en la relatividad general de manera satisfactoria. El universo que observamos no puede ser descrito completamente con las teorías que tenemos. Y el sector oscuro, con su familia de partículas hipotéticas, es parte de la búsqueda de las teorías más completas que necesitamos. No es la única búsqueda. No es la respuesta garantizada. Pero es una de las direcciones más bien motivadas que la física fundamental tiene en este momento. Y el LHC, con sus colisiones de protones y sus análisis del bosón de Higgs, es el laboratorio más potente que tenemos para avanzar en esa dirección. Quiero que hagas algo concreto. Pon la mano sobre esta pantalla por un momento. No metafóricamente, literalmente, tu mano. Esta pantalla. En este momento, a través de tu mano, están pasando partículas de materia oscura. No una, no 100, no 1.000.000. Aproximadamente 600 millones de partículas de materia oscura pasan a través de cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Si la materia oscura es un WIMP con masa típica, que es la hipótesis más estudiada, esa es la densidad de flujo que predice el modelo cosmológico estándar para el halo de materia oscura de la Vía Láctea en la posición del Sol. 600 millones por centímetro cuadrado por segundo. Y no sientes nada. Ninguna sensación, ninguna señal, ningún calor, ninguna presión, porque la materia oscura no interactúa con la materia ordinaria a través del electromagnetismo ni de la fuerza fuerte. Las partículas de materia oscura pasan a través de los protones y los neutrones de tus átomos como si no estuvieran ahí. Pasan a través de la Tierra entera casi sin ninguna interacción. Eso es lo que hace que la materia oscura sea tan difícil de detectar. No es rara en el espacio. Al contrario, está en todas partes. El problema es que no interactúa. Pasa a través de todo y no deja rastro. Pero no interactúa no significa no interactúa en absoluto. Significa no interactúa a través del electromagnetismo ni de la fuerza fuerte. Si interactúa a través de algún otro mecanismo, aunque sea debilísimamente, puede dejar una huella. La fuerza débil ordinaria produce interacciones raras pero mesurables. Los neutrinos, que solo interactúan a través de la fuerza débil, atraviesan la Tierra casi sin interactuar. Pero en detectores lo suficientemente grandes y durante suficiente tiempo, producen señales detectables. Si la materia oscura interactúa a través del portal del bosón de Higgs, aunque sea con una constante de acoplamiento pequeña, en uno de 600 millones de partículas que pasan a través de tu mano, puede producir una interacción. Esa interacción no la sientes tú, pero un detector diseñado para buscarla, con miles de toneladas de material activo, en el silencio de una caverna profunda donde el ruido de fondo cósmico está reducido, podría verla. Por eso los detectores directos de materia oscura están bajo tierra. No para esconderse del universo, para reducir el ruido de las partículas cósmicas ordinarias que sí interactúan fuertemente y electromagnéticamente y que de otra manera ahogarían la señal de la materia oscura. El mayor detector de materia oscura actualmente en operación es Lux Zeppelin, instalado en la mina de oro abandonada Homestake en Dakota del Sur, a 1500 metros bajo tierra. Contiene 10 toneladas de xenón líquido ultrapuro a temperatura criogénica. Cuando una partícula de materia oscura interactúa con un átomo de xenón, produce un pequeño flash de luz y una pequeña cantidad de carga eléctrica. Esas señales son detectadas por los fotomultiplicadores que rodean el xenón. El número de interacciones esperadas depende del modelo de materia oscura. Para los WIMPs más simples, con las masas predichas por la supersimetría,
El detector debería haber visto ya varias decenas de interacciones al año. No ha visto ninguna consistente con materia oscura. Para modelos con acoplamientos más débiles o con masas diferentes, el número esperado es menor. Con el portal del Higgs como único mecanismo de interacción, con la constante de acoplamiento restringida por los datos del LHC a menos del 11%, el número esperado de interacciones en Lux-Zeppelin es de unos pocos por año, si la constante está cerca del límite superior actual. Si la constante es más pequeña, quizás 0 interacciones en toda la vida del experimento. Eso no significa que la búsqueda directa esté condenada. Significa que necesita más sensibilidad. El sucesor de Lux-Zeppelin, el XLZD que está siendo diseñado, tendrá 40 toneladas de xenón líquido. Con esa masa, si la constante de acoplamiento del Higgs a la materia oscura es de cualquier valor por encima del 2 o 3%, verá interacciones. Por debajo de ese valor, llegaremos al límite de ruido de fondo irreducible por la interacción de los neutrinos atmosféricos y solares, que producen una señal que imita la de la materia oscura y que no se puede reducir por debajo de un cierto nivel sin nueva física. Ese límite se llama el piso de neutrinos. Y los detectores que llegan al piso de neutrinos habrán explorado todo el espacio de parámetros accesible para ese tipo de búsqueda. Si para cuando llegamos al piso de neutrinos todavía no hemos visto materia oscura, hay dos posibilidades. O la materia oscura interactúa con una intensidad por debajo del piso de neutrinos, lo que requiere técnicas de detección completamente diferentes. O la materia oscura no es el tipo de partícula que estos detectores pueden ver. En cualquier caso, el LHC y su búsqueda del portal del Higgs seguirá siendo relevante. Porque el LHC puede producir las partículas del sector oscuro directamente, independientemente de si interactúan con los detectores directos. Y esa complementariedad entre los dos tipos de experimentos es lo que hace que el programa global de búsqueda de la materia oscura sea tan robusto. Hay una pregunta que cualquier físico honesto tiene que responder cuando habla del sector oscuro. ¿Y si no encontramos nada? Es una posibilidad real. El HL-LH se puede bajar el límite sobre el Higgs invisible al 2 o 3% y no ver ninguna señal. Los detectores directos de materia oscura pueden llegar al piso de neutrinos sin ver ninguna interacción. Los experimentos de búsqueda del fotón oscuro pueden cubrir el espacio de parámetros de los modelos más motivados y no encontrar nada. Si eso ocurre, ¿qué? La primera respuesta honesta es que no encontrar nada en un rango de parámetros es información. Información que restringe los modelos, que excluye las hipótesis más simples, que orienta la búsqueda hacia regiones del espacio de parámetros que los experimentos anteriores no cubrían. Eso es lo que ocurrió con los WIMPs. Los experimentos de búsqueda directa no los encontraron en el rango esperado. Eso no destruyó la hipótesis, la refinó. Y el refinamiento señaló hacia modelos con acoplamientos más débiles, masas diferentes o sectores más ricos, como el sector oscuro. La segunda respuesta es que la materia oscura existe independientemente de dónde esté el portal. Los efectos gravitatorios de la materia oscura son observacionales. Son reales. Si los experimentos de partículas no encuentran el portal, la conclusión no es que la materia oscura no existe. Es que el portal, si existe, es más débil, o está en un rango de masas o acoplamientos que todavía no hemos explorado. La tercera respuesta es que hay física más allá del sector oscuro que el LHC está buscando. La Namamatsu-Nino violación de CPE, la asimetría entre materia y antimateria, puede tener nuevas fuentes en la física de alta energía que el LHC puede medir con la precisión necesaria para detectarlas. La gravedad cuántica, aunque está a energías demasiado altas para ser producida directamente en el LHC, puede dejar señales en las propiedades precisas de las partículas que el LHC sí produce.
Los neutrinos estériles, que podrían explicar la masa de los neutrinos y la asimetría materia-antimateria, pueden ser producidos en el LHC y detectados si tienen masas en el rango del gigaelectronvoltio. El programa de física del LHC es mucho más amplio que la búsqueda del sector oscuro. Y en cualquiera de esas direcciones puede haber el próximo descubrimiento. Pero la razón por la que el sector oscuro es especialmente motivante en este momento es que ofrece una explicación coherente de la observación más desconcertante de la cosmología moderna. El 27% de la masa del universo es invisible, no marginalmente invisible, completamente invisible. Ese hecho requiere una explicación, y la explicación más natural, la que emerge de la física de campos que describe con tanto éxito la materia ordinaria, es que hay un sector de partículas análogo al nuestro, pero sin carga eléctrica ordinaria. El sector oscuro. Y el LHC, con su bosón de Higgs como llave, con sus detectores extraordinariamente complejos, con sus miles de físicos analizando los datos, está intentando abrir la puerta que separa lo que sabemos de lo que el universo realmente es. Esa puerta puede estar más cerca de lo que pensamos, o puede estar más lejos, pero la búsqueda está activa. Y en la historia de la física, las puertas que se buscan con la perseverancia, los recursos y el rigor correctos, eventualmente se abren. Hay un dato que quiero dejarte antes del final. Un dato que cuando lo entiendes de verdad cambia algo en la manera en que te ves a ti mismo en el universo. Todo lo que ves cuando miras el cielo nocturno, las estrellas, la luna, las nebulosas, las galaxias que el telescopio puede ver, toda esa belleza y toda esa vastedad es el 5% del universo. No el 50%, no el 20%, el 5%. El 95% restante está compuesto por materia oscura, el 27% y energía oscura el 68%. Y de ese 95%, no sabemos qué es, tenemos nombres para ello: materia oscura, energía oscura, sector oscuro. Pero los nombres no son explicaciones, son etiquetas para nuestra ignorancia. Tú estás hecho de materia ordinaria, átomos, moléculas, proteínas, células. Toda la química que te constituye, todo el carbono de tus proteínas, todo el calcio de tus huesos, todo el hierro de tu sangre, todo eso fue forjado en estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Eres el 5% del universo hecho consciente. El 5% del universo que puede mirarse a sí mismo, que puede construir aceleradores, que puede buscar el 95% que no entiende. Y en 1800, ese 95%, en el sector oscuro que el LHC está intentando explorar, puede haber estructuras igual de complejas, no conscientes que sepamos, pero complejas. Materia que se organiza bajo sus propias fuerzas en sus propias estructuras. Invisible para nosotros, no porque sea menos real, sino porque usa un idioma físico diferente. Un idioma que no incluye la luz. El LHC es el instrumento con el que el 5% del universo está intentando escuchar al 27%. A través del bosón de Higgs. A través del portal más natural que existe. La masa como lenguaje común entre los sectores. Eso no garantiza el éxito. La naturaleza puede haber elegido que el portal sea tan débil que nunca podamos verlo con los instrumentos actuales. Pero si eligió un portal de la fuerza que los análisis sugieren que sigue siendo posible, lo encontraremos. Y ese día, el día en que el 5% establezca el primer contacto medible con el 27%, será uno de los días más importantes de la historia, de la ciencia. No solo de la física de partículas, de la ciencia, del conocimiento humano,
del 5% del universo que puede hacerse preguntas sobre el otro 95%. Hay una última cosa. En este momento, a 100 metros bajo tierra, en la frontera suizo-francesa, hay protones viajando a una fracción de la velocidad de la luz en sentidos opuestos alrededor de un anillo de 27 kilómetros. En unos instantes, esos protones colisionarán. Producirán decenas de partículas que los detectores registrarán en sus cientos de millones de canales simultáneos. Algunos de esos eventos producirán bosones de Higgs. Esos bosones de Higgs decaerán en fracción de segundo en las partículas que el modelo estándar predice. Y quizás, en uno de esos eventos, en una fracción del 5% al 10% de los decaimientos, el Higgs decaerá en partículas del sector oscuro. Partículas que escaparán de los detectores sin dejar rastro, llevándose energía hacia el sector que no podemos ver. Esa energía faltante quedará registrada en los datos. Un punto en un histograma. Un punto que no encaja perfectamente con las predicciones del modelo estándar. Un punto que meses o años después, cuando suficientes puntos similares se acumulen, se convertirá en una señal estadísticamente significativa. En un descubrimiento. En la primera evidencia de que hay algo al otro lado del portal. O no ocurrirá nada de eso. Y el LHC seguirá colisionando protones. El HL-LH se mejorará la sensibilidad. Los experimentos directos bajarán sus límites. Los modelos del sector oscuro serán revisados. Y la búsqueda continuará con mejores instrumentos, preguntas más precisas, y la persistencia que la historia de la física ha demostrado que eventualmente produce respuestas. Porque el 27% del universo sigue ahí, atravesando tu cuerpo en este momento, atravesando la Tierra entera, atravesando el universo en silencio desde el Big Bang, sin dejar rastro, visible, pero con una presencia gravitacional que organiza las galaxias, que estructura el cosmos, que hizo posible que la materia ordinaria se concentrara en las estrellas y los planetas donde la vida pudo surgir. El sector oscuro no está separado de tu historia, es parte de ella. Y el LHC está intentando contártela, con cada colisión, con cada bosón de Higgs, con cada dato.